La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que le tratamos de mostrar desde hace ya casi 15 años, ¿no? Cómo trabajan los que simpáticamente, por supuesto, llamamos los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa, por supuesto, que consultores, asesores de políticos, de empresarios, esos especialistas en manejar la opinión pública. En el programa pasado ya hicimos una especie de conmemoración del primer aniversario no tanto del gobierno, sino del triunfo del balotaje de Mauricio Macri. Y bueno, comentábamos críticamente el resultado de no haber querido tener una estrategia de comunicación de entrada basada en mostrar la herencia. ¿Para qué? Para excusarse no, sino para mostrar el dramatismo de lo que había heredado el gobierno de Mauricio Macri, para poder sentar a los sindicatos, a los empresarios, a la política en general, a negociar precios, salarios y una política económica que resolviera ese gravísimo déficit fiscal que heredó. Y no solamente era el déficit fiscal, estaba también la gravísima crisis energética, en fin, una serie de bombas, como las llamamos en ese momento, que había que desactivar, y que la mejor forma de hacerlo hubiese sido de entrada señalar a los cómplices de haberla puesto con Cristina para que ayudaran a desactivarla, porque en definitiva no era una bomba contra Mauricio Macri, era una bomba contra la Argentina. Bueno, y evaluamos, analizamos con varios expertos si fue buena la idea de no mirar tanto el pasado. El gobierno se acordó de la herencia más bien más adelante, y de alguna manera decíamos que lo hizo tarde y poco, y apostó a una estrategia de, a una política económica de gradualismo, de a poco. Muchos economistas, no solamente aquí en la hora de Maquiavelo, muchos economistas decían que la historia demuestra que en la Argentina lo único que funcionó hasta ahora fue una política de shock cuando hay que resolver una crisis fiscal como la que heredó el gobierno de Mauricio Macri. Y que lo que estaba haciendo Macri era una apuesta, de alto vuelo, de tratar de superar el problema con gradualismo. Después de un año parecería que el problema no se solucionó, y se espera a ver si funciona el año que viene. Ahora, uno de los motivos, por lo menos creemos que uno de los motivos por los cuales Macri apostó a ese gradualismo, fue por una pregunta en una encuesta. La pregunta dice: Macri, ¿para quién gobierna? ¿Para los ricos o para todos? Esa pregunta, que acá la tenemos en una encuesta que hizo la encuestadora GOP, viene mostrando lo que piensa la opinión pública respecto a la línea roja, gobierna para los ricos, y la línea violeta, gobierna para todos. Y vamos viendo que en el transcurso del gobierno de Mauricio Macri se acrecienta, se mantiene en un nivel mucho más alto, 52,5 contra el 36,5 del gobierno para todos. O sea, hay una obsesión del presidente Mauricio Macri de que no lo vean gobernando para los ricos. El gobierno de Mauricio Macri acaba de arreglar con los grupos piqueteros, extorsionistas piqueteros, darles 30.000 millones de pesos, ¡bum!, así de golpe, para calmarlos, para que no hagan lío ahora en diciembre a fin de año. Buena parte de este presupuesto que incluye un posible déficit muy alto también para el 2017, se va en plata para los sindicatos, para las provincias, etc. O sea, el déficit fiscal, en aras de resolver
esta percepción de la opinión pública, a mi juicio equivocada, pero vamos a ver si es equivocada o si por ahí es acertada y es intrascendente, de que Macri gobierna para los ricos, que finalmente, con todo ese déficit fiscal, Macri va a tener un problema serio, quizás no en el 2017, el año electoral, sino después. ¿Qué va a pasar con toda esa pelota de déficit si no se resuelve el problema? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo es, ¿y si cambiamos la estrategia y en vez de que el gobierno trabaje incansablemente para torcer esa curva de gobierna para los ricos y se planta frente a la opinión pública y les dice, ¿querés que te diga una cosa? Me frega. Si vos creés que gobierno para los ricos, yo voy a gobernar para la Argentina de la manera en que lo hacen los países que son exitosos y salen para adelante. Me frega tendría que ser la actitud de Mauricio Macri, pero por supuesto, mostrar a la opinión pública que hay una forma en donde los países prosperan y se hacen ricos, y hay otra forma, que es la Argentina, la que ya conocemos, que nos lleva a lo que ya conocemos. Por eso, quédate en esta hora de Maquiavelo. La pregunta va a ser, ¿Macri tiene que seguir insistiendo en torcer la curva del gobierno para los ricos? ¿O pensar en otra estrategia? Quédate. La hora de Maquiavelo. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Macri tiene que seguir obsesionado con la pregunta de si gobierna para los ricos o tiene que decir, flaco, no interesa cómo me vean, yo quiero obtener resultados para todos los argentinos? Le digo con quienes estamos, lo tenemos a Claudio Polosecchi, alias Polito, que es bueno, el presidente de GOP, que es Grupo de Opinión Pública, correcto, que hizo esta encuesta. Tenemos el honor de tenerlo a Julio Villalonga, periodista, colega, editor de mucha experiencia. Y Orlando D'Adamo ya lo conoce, el hombre que además de encuestador es psicólogo, cosa que es muy interesante, dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, tiene una cátedra en la UBA también. Podemos ver, antes, veamos la encuesta, unas preguntas más, además del gobierno para los ricos. Me interesó mucho, algunas cosas que yo vi que me parecieron muy interesantes. Las expectativas negativas para dentro de un año
siguen bastante bajas. Y en baja, vienen bajando, aunque en contradicción con la evaluación de la situación económica personal actual. Exacto. Respecto al año anterior, que crecen los que piensan que están peor. O sea, la gente dice, ahora estoy peor que el año pasado, pero estoy casi seguro que el año que viene vamos a estar mejor. Es impresionante porque si uno ve la curva esa, en septiembre del 14, o sea, hace poquito más de 1 año, de 2 años, estaba en 2/3, o sea, bueno, 66% estaba con una nosotros hacemos, negativísima. Este desarrollo justamente para hacer un punto de comparación con algunos momentos críticos. Ese fue el peor momento del gobierno de Cristina, ¿no? Claro. Claro, y es un dato porque con todos los problemas que tiene el gobierno de Mauricio Macri, lo que llama la atención es que las expectativas siguen siendo tan positivas como si Macri hubiese dicho, como Menem, estamos mal pero vamos bien. Sí. Opinión de los dirigentes, muy interesante. Bueno, acá lo tenemos, yo acá no lo veo del todo, pero acá sí. María Eugenia Vidal, por supuesto, tiene una positiva de 66,2%. Macri 51,1%, no está tan mal. Tuvo una leve bajada en el último mes, pero se mantiene en el pelotón de arriba. La única que tiene un desarrollo espectacular es María Eugenia Vidal. Impresionante por algo, hay que decirlo, ¿no? María Eugenia Vidal ganó el reconocimiento de los profesionales de la comunicación de la Argentina en los premios Eikon. La nombraron comunicadora del año. Por algo será. Y su gobierno también tiene muy buena apreciación. Muy buena apreciación. Rápidamente, la evaluación del gobierno nacional. Bueno, acá vemos, hay una caída de la aprobación total, que es la violeta, un aumento de la aprobación de algunas cosas, y la reprobación, o sea, el rechazo total está estable. No es tan malo, porque menos de 38... ha habido un leve enfriamiento del entusiasmo, digamos. Sí, pero tiene todavía el rechazo absoluto es de 38%, o sea, podría estar peor. Y además está inmovilizado ahí. Sí. La evaluación del gobierno de Macri comparado con Cristina sigue siendo positivo, sí, a pesar de todo. Ahí tenemos es mejor, que es el rojo, 43%. Con una leve caída, pero arriba de todo. Pero 6-7 puntos arriba del es peor. La principal, muy interesante, yo tengo acá otro, bueno, no importa. La principal figura del gobierno de Macri, nuevamente, María Eugenia Vidal. Sin Macri, ¿no? Sin Macri se despega de todo el pelotón. Es impresionante, 51,7. Y esta es espontánea, no es guiada. Es espontánea, mirá vos. Y la principal figura de la oposición, es muy interesante también eso, por ahí me gustaría que después lo analicemos. La principal figura de la oposición sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual por ahora le está saliendo bien a Mauricio Macri esta estrategia de confrontar con Cristina y no con Massa. Y por eso será el deseo de muchos en el gobierno de Mauricio Macri de que no vaya presa. Será por eso, que no quieren que vaya presa, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ven? Exagero un poco en que Macri está fracasando en ese intento de que lo vean no gobernando para los ricos, metiendo plata, inflando el déficit fiscal hasta generar él quizás su propia bomba de tiempo, no sé si para el 2017, pero podrá ir para el 2018, y que todo termine mal como termina la historia en Argentina. Y por ahí lo que tendría que hacer es no obsesionarse tanto y gobernar como él realmente cree. Bueno, pero me parece que ahí hay una deformación profesional tuya. Yo no creo que con estas medidas Macri lo que esté comprando sea imagen. Lo que está comprando es gobernabilidad, lo que está comprando es paz social. ¿Es la única forma de comprar paz social? Es un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, que tiene apenas 3 gobernaciones, que tiene una situación económica complicadísima y que ha optado por ese difícil camino del gradualismo. Obviamente, digamos, estamos en un periodo de transición que, como todo primer tramo de una transición, tiene más de lo viejo que de lo nuevo. O sea, si vos comparás, por ejemplo, todos los primeros años, los gobiernos democráticos de Alfonsín para acá, todos fueron muy parecidos. El gobierno de Alfonsín, acordate, con Bernardo Grinspoon, parecía que no llegaba ni ni el primer semestre. Sí. El gobierno de Menem, sí, cuando empezó muy 800% de inflación en el primer año de gobierno de Menem. Todos se acuerdan de la hiperinflación de Alfonsín, pero nadie se acuerda que Menem tuvo una también. El primer gobierno de Kirchner fue el gobierno de Duhalde, el primer año. Acordate lo que fue. O sea, todos los gobiernos arrancan desarrollando un nuevo proyecto, un nuevo modelo,
que en el primer periodo es más parecido a lo que Claro, había antes, pero nuevo. Es como dice Polito Polosecki, el primer año de Kirchner fue el año en donde Duhalde y Remeslenikov le hicieron todo el trabajo sucio, el campo. que claro, que por supuesto Cristina no le hizo a Macri. Entonces, bueno, heredó Todo el contrario. déficit. Pero todo lo contrario. Pero sí Kirchner le hizo a Cristina y Cristina no aprovechó, Claro. por ejemplo. Sí, sí. Yo coincido completamente con lo que dice Polito. A mí me parece que el problema, además, digo, comprendo que desde tu lugar quieras darle predominancia al problema técnico de la comunicación. Yo creo que hay un problema político que, por supuesto, tiene su consecuencia en la comunicación. De cualquier modo, vos planteabas hace un rato, al comienzo, en el editorial, decías, decidió el gobierno, decidió Macri, seguir el consejo de aquellos que le decían que no se hiciera una revisión exhaustiva, porque, lo voy a citar, abro comillas, la gente quiere que nos hagamos cargo de sus problemas, ¿sí? Entonces que nos olvidemos del pasado, de dónde venimos. Del pasado. Eso fue Durán Barba. Durán Barba, 100% lo dijo, me lo dijo a mí en una entrevista en febrero. Tal cual. Y ahora, ¿quién es el, digamos, si se quiere, la otra cara, cuando das vuelta a Durán Barba, quién aparece en el gobierno? Porque Durán Barba no está en el gobierno. La otra cara de Durán Barba es Marcos Peña. Entonces, Marcos Peña se puso a trabajar con AINCO durante toda esta primera etapa en traducir eso, es decir, en hacer lo que Macri avaló. No es que lo hacen a espalda de Macri, Macri es quien avaló esta postura. Y esta postura, a mí me parece, digamos, es totalmente realista por un lado, pero a la vez tiene una seria falla. Es que esa postura, cualquier postura en comunicación, la comunicación es una herramienta. Debe tener un contexto político, debe tener una argumentación política. Este gobierno lo que no tiene es una argumentación política. Yo sé que Macri, y lo entiendo, lo veo, él tiene más o menos claro 2 o 3 cuestiones. Ahora, 2 o 3 cuestiones casi te diría estratégicas. Lo último que tiene claro es que ninguno de esos objetivos estratégicos que él se está planteando para la Argentina se va a poder conseguir si no se llega a la elección del año que viene. Tal cual. Entonces, no había opción. A mí no me parece que hubiera otros, en el escenario hubiera disponible otras herramientas, no gradualismo, shock, como planteabas vos. No existían esas posibilidades. No las tenía porque, como dice muy bien aquí Polito, no tiene el caudal político, no lo tiene. No tiene mayorías en el Congreso. No, eso ni hablemos, pero además no tiene la consistencia política este gobierno como para plantear tipo. Cambiemos ni siquiera su partido político. No, es una coalición. Hoy nos sentamos acá con la información de que Lilita Carrió y Ernesto Sanz, dicho por Clarín, yo tengo alguna otra información que complementa eso, pero no está mal lo que está planteando Clarín en este caso, que Lilita Carrió y Ernesto Sanz, por cuerdas separadas, le han planteado al presidente que necesita hacer una oxigenación de su gabinete, es urgente, y al principal candidato que observan como alguien que debe ser desplazado es Marcos Peña. Creo que como todas las cosas en política hay matices, yo no creo que Marcos Peña, como digo, sea el máximo responsable de esto, va a ser en todo caso un fusible si esto avanza. Sí creo que en el mundo de la política líquida en la que vivimos, lo hablábamos antes de empezar el programa con Polito, en donde la discusión, la mayor profundidad de una discusión política se da en un programa Intratable, por ejemplo, esa es la mayor profundidad que se consigue en Argentina hoy para discutir sobre política y sobre políticas. Y bueno, digo, este gobierno en ese sentido no es tan inconsistente como yo lo planteo, porque digo, tiene que ver con un contexto. Pero de cualquier modo, vivimos en una etapa de una inconsistencia política, pero monstruosa. Antes de ir al corte, vos, Orlando Adamo, ¿creés que Macri apostó correctamente a desinstalar esta percepción de que gobierna para los ricos? ¿O podría ser que cambie de idea y diga, me nefrega? Yo creo que en la agenda de cualquier gobierno que no sea peronista en la Argentina, el primer tema es la gobernabilidad, como venimos diciendo. Los peronistas de este programa lo tienen resuelto. Llegan y ya está dada. Si uno compara, porque hay que tener buena memoria, ¿dónde estaba De la Rúa a esta altura
Sí, ya se estaba derrumbando. Pero yo no quise poner el ejemplo de la Rúa justamente por eso. Era una hecatombe. Entonces, si uno piensa, la ultraminoría en el Congreso, las casi 80 leyes sacadas, que no se prendió fuego nada, que gobernando para los ricos, que en realidad no es así. Que no es así. Que no es así, que gobernando para los ricos, salvo alguna cosa, alguna retención que alguno pueda discutir con más o menos, pero la verdad el resto no es así, lo ha llevado razonablemente bien. Ahora, me parece crucial lo que recién se decía, referido a que acá, si no se ganan las elecciones del año que viene, está escrito el final. Y el final ya sabemos cuál es. Sí, el famoso helicóptero, esperemos que no se repita. No, la vuelta de los que estaban. Claro. Vamos a una mínima pausa y vamos a seguir viendo si es buena la estrategia de mostrar que gobierna para los ricos, pero generarse un poquito una especie de bomba de tiempo propia del déficit fiscal, o cambiar la estrategia y se puede volver a algo así como lo que no se hizo al principio, como digamos un shock para revertir estas expectativas económicas que no son muy buenas a fin de año. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear, vamos a morfar, a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Como decíamos, aumentó la asignación universal por hijo, se la dio a mucha más gente, resolvió el problema de los jubilados que no se le pagaban los juicios. Ahora le vamos a dar 30.000 millones de planes a los piqueteros. Nadie hizo tanto por repartir dinero social como Mauricio Macri. Y la encuesta, o las encuestas, están todas mostrando que la percepción es de que gobierna para los ricos. Con un resultado que solo, con tanta generosidad, solo aumentó el déficit fiscal. Pregunta, ¿hay una alternativa? Pregunta fácil para el cierre. Hay una cuestión que tiene que ver con el tono de la comunicación. Yo creo que la comunicación del gobierno en general ha sido efectiva porque los resultados no son malos, pero no ha encontrado el tono. Eso lo dijimos, lo hablamos en otro programa. Vos fíjate que no está en modo crisis. No, pero cuestiones elementales de enseñar qué es lo que está pasando, decir qué es lo que pasa. Está claro que si vos querés bajar el precio de la carne, tenés que aumentar la oferta. Para aumentar la oferta tenés que retener vientres. Lo primero que ocurre cuando vos retenés vientres es que falta carne. Es que sube el precio de la carne. Sí. Entonces, vos tenés que explicar que un plan de lucha contra la inflación, de lucha por la recuperación de la inversión, tiene una primera etapa difícil. Tiene sacrificios. Y eso, que si te lo explican, lo entendés. Si no te lo explican, te da bronca. Hay muchos que dicen le falta docencia. Exactamente. Sí, o sea, todos sabemos que la energía no se puede regalar, pero todos sabemos también que por más que nos aumenten la tarifa ahora, eso no va a mejorar el servicio ahora. Lo va a mejorar con suerte dentro de 3 o 4 años. Bueno, eso hay que decirlo.
Sí, yo creo que coincido plenamente que en ese sentido, en lo que serían las propuestas de mediano y largo plazo, se tendría que haber sincerado, como hemos dicho tantas veces acá, digo, la situación anterior, y decir, mire, en este contexto, estos son los pasos van a tener estas etapas, y salir un poco de la postura de que todo va a ser el ámbito de la felicidad. Y que todo depende de nosotros. No, es que, claro, tal cual. Depende de mí, la verdad, no me metan tanta responsabilidad. Claro. Por otra parte, hablemos de algunas miserias personales, ¿no? Un poquito, pues esto explica también las miserias personales o la especulación en la política muchas veces explica situaciones macro que se dan. Vamos a decirlo en estos términos. Quien se arrogó el rol de portavoz del gobierno desde el primer comienzo, o quien le arrogó a Marcos Peña el rol de portavoz, fue el presidente Macri, le dijo, bueno, vos vas a dar las noticias. Yo no he visto todavía hoy, estamos a 11 meses del inicio de este gobierno, a Marcos Peña dando una mala noticia. No lo vi nunca. Nunca. Claro. En 11 meses, Marcos Peña decidió que él no estaba acá para dar mala noticia. Primera cuestión. Claro, lo cual es un problema muy grave, porque si vos querés preparar una opinión pública para sacrificio, tenés que dar malas noticias. Pero es que él, repito lo que dije en el bloque anterior, él no estaba para eso. A él no le asignaron, no le dijeron... La mala noticia la da Aranguren. No, cada uno y Aranguren no era el tipo para dar la mala noticia. Cada uno de los portavoces que dieron malas noticias, pueden ser Prat Gay, Aranguren, Cabrera o quien fuere, o Frigerio, cada uno tiene su estilo de comunicación. El día que vos decidiste que vas a tener un gabinete económico que lo integran 4 primus inter pares, los 4. Es un problema. Ya tenés un problema, porque primero no están, ninguno de ellos tiene a alguien por encima que comunique. No, además se tiran, digamos, con la culpa, le tira la culpa al Banco Central, el Banco Central le tira la culpa al otro. Hablemos de la interna entre Prat y Sturzenegger, no hablemos de la interna, hay un montón de otras internas soterradas que están a veces en los medios, otras veces no llegan, pero yo digo, acá tenés un problema de diseño político. Macri decidió que él iba a laudar en ese gabinete económico y se iba a reservar con 4 notables, según lo que él plantea, la decisión final. Le falta... Claro, ¿por qué? Porque es el síndrome Cavallo, porque evidentemente no lo quiere tener, pero tampoco se anima él a asumir la conducción. Claro. Yo creo que también le falta un principio básico, que es el de la coordinación de la comunicación. Tenemos que decir todo lo mismo. Hoy, en estos días, pasa una cosa increíble de Milagro Sala, por ejemplo. Aparece lo voy a perdonar, aparece un secretario de Derechos Humanos del principal estado argentino diciendo que Argentina debe aceptar la sugerencia de Naciones Unidas, que además no es de Naciones Unidas, que no intervino la Corte Interamericana de Justicia. No sé, en el sentido de lo que estás diciendo, no se explica bien nada de todo eso, pero además, ese señor, ¿qué tiene que opinar de lo que pasa en la provincia de Jujuy? Claro. Es un tema de Jujuy. Entonces él no tiene que decir nada, para tomar una postura que encima deja mal parado al gobierno, y ahí es donde vos ves esos desajustes. Ahora, en perspectiva de todas las cosas que pasaron, el hecho de que la gente tenga todavía la percepción que tiene del gobierno significa que en algún punto tan mal lo comunicaron. Bueno, es lo que decía Mateo Goretti, que lo tiene ahí en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo, ¿no? Si la verdad la imagen del gobierno sigue siendo buena, y sobre todo las expectativas de que el año que viene la situación va a mejorar siguen siendo muy altas, es porque tan mala no ha sido la comunicación. Bueno, me desmienten mi visión, es que la comunicación... Me permito dudar de eso. Nos echan. Me permito dudar. Yo también tengo mis dudas, comparto tus dudas, porque yo también creo que, es para otro programa, yo también creo que la comunicación debiera haber servido para una transformación mucho más fuerte de la economía, y bueno, se decidió no hacerlo. Claudio Polito Polosecchi, muchas gracias. Julio Villalonga, Orlando D'Adamo, siga en La Hora de Maquiavelo. Chau.